Hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que el Señor les bendiga grande y fuertemente. Hermanos, pues estamos ya en nuestro estudio número 7 de estos devocionales que iniciamos en el mes de enero. Gracias a Dios ya se está terminando febrero, así que tenemos ya 2 meses de devocionales. Espero en el Señor que sean de bendición, espero que sigan adelante, amados. Generalmente he notado que en estas fechas, es decir, a los 2 meses de haber iniciado, es cuando a veces las personas, si es que en este momento siguen persistentes, es probable que cumplan el propósito de terminarlos completamente. Pero en el caso de que usted quizás se haya desanimado, haya descuidado una lectura o dos, yo le animo a que no lo deje, hermano, porque desafortunadamente mientras más tiempo pase, el desánimo le va a ganar y es muy probable que no lo termine. La idea es que usted camine con el Señor Jesucristo y esto es muy sencillo a través de las lecturas y por esta razón también estamos promoviendo el que se puedan realizar grupos familiares, el que usted estudie con su familia o con su grupo de amigos o con las personas que usted desee, a lo mejor forme una célula, forme un grupo pequeño. La idea, amado, es que no deje que una oportunidad como esta de crecer espiritualmente se le vaya de las manos. Y vamos a estudiar en esta ocasión, nuestra sesión número 7 nos habla de la crítica de nuestro Señor, a nuestro Señor, mejor dicho, a nuestro Señor Jesucristo. Las primeras críticas en los primeros meses de su ministerio que está iniciando, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que ya hemos caminado con Él durante estos primeros días o primeros meses, viendo cómo el Señor crece, sale, vamos a decir, de la nada. Es un nombre que hemos meditado al respecto de que pues Jesús no tenía una fama particularmente atrayente en su momento y en su lugar en donde él creció, que era Nazaret. Recuerde que la gente lo conocía o la única referencia que tenía de Jesús era que era hijo de María, era hijo de José, los hermanos de Jesús estaban allí. Entonces, Jesús no tenía algo, vamos a llamar especial, a falta de un mejor término, para que pudiera sobresalir, que pudiera Jesús darse a notar. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene vamos a decir, este inicio de su ministerio confirmado por el Padre a través del Espíritu Santo cuando Jesús accede al bautismo de Juan. Y entonces tenemos aquí esta inauguración que le llamamos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sucede algo bastante importante, bastante interesante, y es que Jesús empieza a extender su fama. Hemos leído en los evangelios la manera en cómo nuestro Señor cada vez que avanza atrae a más personas. Y muchas de estas personas pues eran gente que estaba en un periodo de desesperanza, era un periodo en el que pues no había profeta en Israel. Recuérdese que Bautista prácticamente es el primero de una serie de silencio de 400 años. Y Jesús empieza a no solamente a predicar, empieza a sanar, empieza a hacer señales y es muy claro que la gente viene a tropel con él, viene el Señor arrasando como quien dice, pero muchas veces la fama o muchas veces el que una persona se vuelva muy popular, pues produce también ciertos celos, produce también ciertas envidias, produce sospechas de qué es lo que está pasando con este hombre, por qué razón está trayendo a mucha gente tras de sí. Hay un momento en el que ya casi para finalizar el año, los fariseos intentan detener esta fama y de repente uno de ellos dice de una forma bastante irónica, bueno, pues no sacamos nada porque la gente de todos modos le sigue, no podemos hacer nada en contra de la fama de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos aquí un periodo en el que Jesús va a enfrentarse a las primeras críticas, va a enfrentarse a las primeras personas que se van a oponer a su ministerio. Y esto es bastante particular porque las primeras críticas que se hacen a nuestro Señor Jesucristo tienen que ver muchísimo con sus milagros y posteriormente con su discurso. A lo largo de su ministerio y de forma muy general nos vamos a encontrar a los primeros enemigos de Jesús o a los enemigos de Jesús
que van a estar bien representados por los fariseos, pero también no debe olvidarse el otro sector, que son los sacerdotes y los escribas y por supuesto los saduceos. Los fariseos son los primeros en oponerse a Jesús, pero esto no va a ser, digamos, único, sino Jesús va a enfrentarse a muchos críticos, a muchos enemigos, vamos a decirlo así, y bueno, pues vamos a tratar de comprender qué es lo que estas personas criticaban de nuestro Señor Jesucristo y por qué lo hacían. Vamos a enfocar nuestro estudio en tres áreas distintas, tres áreas muy particulares. La primera tiene que ver con una crítica enfocada a lo religioso. Recuérdese, mi amado hermano, que los judíos eran una nación bastante religiosa. Pues, de hecho, en la antigüedad la gente era así. No existían intereses, vamos a llamar, individualistas, humanistas, llamémosle de esta forma, en la que rayaba en lo ateo, es decir, en el que independientemente de la religión que tú siguieras, pues tienes que respetar y buscar tu propio bien según tu parecer, ¿no? En la antigüedad esto no era así porque había una religión que muchas veces era nacional, no era una religión como por ejemplo en algunos periodos de la monarquía, a pesar de que oficialmente la religión a Jehová era la oficial, pues no podía evitarse que algunos habitantes de Israel tuviesen también sus propios dioses, sus propios ídolos, incluso hasta los reyes de Israel cayeron en la idolatría, a pesar de que la religión oficial era, pues, la religión de Jehová, llamémosle así. Pero en tiempos de Jesús, y por esta razón vimos un poquito en la semana pasada el mundo en el que Jesús nació, de que a pesar de que había muchos sectores religiosos, porque estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, entre muchos otros, porque no son los únicos, tenemos que decirlo, no son los únicos sectores religiosos que existían. Habrá otros por allí que quizá no están tan presentes como los esenios, que son judíos bastante piadosos y que se alejan al desierto, como los celotes, por ejemplo, que a pesar de que era un partido revolucionario, tenía hondas raíces en lo religioso. Entonces, Judá en este tiempo, Judea, Galilea, era bastante religioso. Y por esta razón, esa fue una de las críticas que se le hacen a nuestro Señor Jesucristo. La religión, pues de hecho es uno de los motivos, uno de los temas que originan desacuerdos en el mundo. Tristemente, la religión ha sido la causa por la que se han iniciado guerras, por la que se han iniciado ejecuciones. Recuérdese, por ejemplo, la Inquisición que se llevó a cabo en el siglo XVII. Eh, Todas estas persecuciones contra los cristianos en muchos países, aún incluso en el nuestro, en algunas zonas de nuestro país, en el que ser cristiano era sinónimo de ser perseguido. La religión es un tema bastante delicado. La religión es un tema que no podemos abordar, digamos, a la ligera. Hay mucho cuidado al respecto. Algunas personas incluso por esta razón se dice que los dos temas con los que no se puede platicar pues, en un lugar donde quizá hay alcoholes, la política y la religión, porque las personas nunca están de acuerdo y al calor de las copas, bueno, la situación se puede encender. Pero Jesús no viene a establecer una religión, y esto es algo que tenemos que acotar y recordar constantemente. Jesús no viene predicando una religión, Jesús no viene predicando o dando validez a ninguna institución. Si usted se fija, Jesús de alguna forma incluso alaba a los fariseos cuando dice a los judíos, hagan como ellos dicen, porque lo que ellos dicen está bien, es buena teoría, pero no hagan como ellos hacen. Por supuesto, Jesús acudía al templo, y esto ya lo leímos en Lucas, cuando dice la Biblia que él y su familia descendían a Jerusalén cada año por lo menos para adorar en el templo del Señor. Y obviamente el templo del Señor, que era administrado por sacerdotes, que tenía también el sumo sacerdote, pues era, como ya hemos mencionado en el estudio anterior, era miembro de los saduceos. Se piensa, se dice que Judas, perdón,
que Juan Bautista, se dice, se piensa que Juan Bautista era parte de los esenios. Hay quienes dicen eso y lo aseguran. Y hay quienes van todavía mucho más lejos y aseguran que Jesús de alguna forma también tuvo alguna relación con ellos debido a algunas predicaciones que él dice, debido a algunas menciones que él hace y que concuerda mucho con alguna ideología esenia. Esto es muy interesante cuando uno estudia la cristología. Y pues podríamos decir que quizá Jesús de alguna forma rescata algo de cada sector religioso, pero nunca dice estoy de acuerdo totalmente o me identifico con esta parte. Porque Jesús no viene a predicar religión, él viene a predicar el reino de los cielos, el reino de amor de Dios. Y en ese caso, la religión pasa a un segundo término. La religión no es algo prioritario para nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, repito, no viene a establecer una religión. Esta idea es la que se tiene en el Nuevo Testamento. Nunca hablan acerca de una religión como una serie de reglas, estatutos, decretos que la gente tiene que hacer para estar bien con Dios. Eso no es lo que nuestro Señor viene a establecer y el Evangelio no es religión. No obstante, a veces es necesario poder concretar o poder puntualizar todo esto. Uno de los escritores del Nuevo Testamento logra hacer esto y Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27 dice lo siguiente. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí, evidentemente, Santiago está criticando hacia aquellas personas que quizá en lo religioso, en lo externo, eh, son buenos cumplidores, pero les falta esta piedad hacia los huérfanos y hacia las viudas. Si realmente dice Santiago, y si quieres ser un buen religioso, si verdaderamente quieres ser un religioso intachable, y esto es lo que dice, la religión pura y sin mácula, el religioso intachable que está bien con Dios, es el que es capaz incluso de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero evidentemente los religiosos no hacen esto porque el religioso tristemente no se preocupa mucho por su prójimo. Si usted tiene alguna curiosidad de conocer un poquito más de esto, yo le recomiendo, si me lo permite, en la iglesia donde estamos pastoreando, estamos llevando a cabo una serie de sermones en base o con base a la carta de Pablo a los romanos. Y en esta carta de Pablo a los romanos, Pablo de hecho critica muchísimo la religión. Así que si usted quiere ampliar un poco más este conocimiento, pues yo le invito a que sigan nuestras transmisiones los domingos a las 12, aunque también está guardado en nuestra página de YouTube para los que deseen tener más conocimiento de este tema. Pero Jesús, recuérdese, no viene a hablar de la religión. De hecho, de alguna forma Jesús supera la religión, en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo dice que debe estar por encima de la religión la comprensión al necesitado, al pecador arrepentido, y que se predique a Dios y de hecho pues se predique a Cristo. Uno de los ejemplos más claros que hemos observado en estos días que estamos leyendo los evangelios es cuando Jesús sana a este muchacho paralítico, que no puede ni siquiera caminar, erguirse, moverse, y necesita que 4 de sus amigos lo carguen. Y si usted se acuerda de este relato, ahí sucede algo bastante interesante. Jesús lo sana, pero antes le dice, tus pecados te son perdonados. En ese momento la gente lo empieza a criticar, empieza a señalarlo, cómo es posible que este hombre hable de perdón de pecados, etcétera. Y entonces Jesús sana a este muchacho, le dice, recoge, toma tu lecho, levántate y anda. Las críticas, por supuesto, no terminaron así, pero hay muchas críticas al respecto. Otra crítica es cuando le dicen al Señor, Señor, ¿por qué tus discípulos, tus apóstoles no ayunan? Como si esto fuera lo más importante. Jesús explica a través de una imagen, una metáfora, que hay momentos para ayunar y no todo el tiempo es necesario hacerlo. Es decir, Jesús no desautoriza el ayuno,
pero tampoco dice que sea la única manera que un hombre puede hacer o que la persona puede hacer para estar bien con Dios. El problema radica en que hay gente que por encima de las personas, por encima de la gente, del necesitado, se subliman las reglas humanas por encima de las necesidades y por la carencia de los demás. Y explico esto de la siguiente manera. ¿Por qué la gente se pone reglas que muchas veces son muy difíciles de alcanzar? Porque de alguna forma el tratar de llegar a ellas nos dice a nosotros mismos que estamos cumpliendo un cierto estándar. No es obviamente sano que el creyente diga, puedo hacer lo que se me dé la gana. De alguna forma es necesario poner límites. El problema es cuando estos límites se tornan como la medida sobre la cual Dios nos bendice. Y es allí donde radica el problema. Tomemos el caso del ayuno. ¿Ayunar es bueno? Por supuesto que sí. El ayuno es una práctica que Dios mismo dice que es sano y es bueno que el creyente haga. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el creyente usa el ayuno no solo para quedar bien con Dios, sino incluso hasta para quedar bien consigo mismo, perdón, y para quedar bien con los demás. En algún momento Jesús va a criticar esto y dice, cuando ayunes no seas como los hipócritas, que demudan sus rostros y tienen una actitud, estoy parafraseando por supuesto, así de sufrimiento, sacrificio, para que la gente vea que estoy ayunando. Ese es un ayuno hipócrita. Y tristemente y desafortunadamente es algo que la gente sublima mucho. Y mucha gente espera que los demás cumplan estos estándares, porque es la forma en cómo nosotros medimos la santidad o medimos de alguna manera el que una persona esté bien o esté mal con el Señor. Y Jesús no viene a predicar eso. Jesús no viene a predicar estándares. Jesús viene a predicar el reino de Dios. Y el reino de Dios obviamente plantea algunos estándares, pero estos estándares son divinos, no son humanos. De manera que cuando la gente critica a nuestro Señor Jesucristo, lo critica con base a que no está cumpliendo, según lo que ellos piensan, lo que son las normas. Lo critican cuando está comiendo, cuando otros ayunan, o lo critican de perdonar a alguien que lleva mucho tiempo postrado porque antiguamente se creía que si una persona estaba en una situación precaria como de enfermedad, pues había algo en su corazón, había un pecado escondido, había un pecado oculto. Y Dios dice, no es necesariamente así. Nuestro Señor, repito, no viene a predicar una religión, viene a predicar el reino de los cielos. Y sé que hay mucha gente que ha dicho esto. Jesús es una relación, no una religión. Y tienen algo de verdad, porque efectivamente nuestro Señor viene a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero tampoco tendremos que equivocarnos para pensar que podemos hacer lo que deseemos en el momento que queramos y como queramos. Porque también obviamente tenemos que ser sensibles ante lo que Dios quiere de nosotros. Pero nuevamente, hay una línea muy delgada entre eso y hacer una religión diciendo esto y esto y esto es lo que se tiene que hacer sin tomar en cuenta lo demás. Pablo tenía mucho cuidado, por ejemplo, de separar lo que eran sus propias ideas, sus propias concepciones religiosas de lo que era el auténtico evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Corintios, capítulo 2, primera de Corintios, capítulo 2, él escribe esto. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así pues, hermanos, tenemos que concluir esta pequeña parte diciendo que lo que más importa no son las tradiciones, ni tampoco las requisiciones religiosas.
no es lo que me dice tal o cual persona, sino lo que es la pura y excelente palabra de Cristo. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de crítica que nuestro Señor se enfrentó. Esta es una crítica un poquito más enfocada hacia las personas. Y vamos a ver esto. La crítica enfocada a las compañías de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nuestro Señor Jesucristo es un personaje, por llamarlo así, un hombre bastante interesante porque uno pensaría, o según algunas personas, pensarían que a nuestro Señor le gustaría rodearse de gente, digamos, de una reputación válida, de una reputación intachable. De alguna forma, la gente religiosa se ofende por las personas que están con nuestro Señor Jesucristo. Se ofende porque nuestro Señor Jesucristo no se reúne con la gente buena, con las personas validadas por la sociedad. Esto es algo incluso que en nuestros días es también muy común. Nuestras relaciones funcionan con base a nuestros intereses. Si usted es deportista, obviamente se va a relacionar más con gente que tenga estas afinidades. Si usted comulga con una posición política, también se va a sentir cómodo entre estas personas. Es muy extraña aquella persona que conviva o que esté junto con gente que no tiene mucha relación con uno mismo. Jesucristo es esta clase de persona que, a pesar de ser el Hijo de Dios y de ser el hombre más santo que haya existido y el hombre más puro, más noble, más fiel, no se distingue por juntarse con gente así, sino precisamente con todo lo contrario. Mateo capítulo 11, versículo 19 nos dice una especie de ironía. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Notemos que aquí el evangelista habla acerca de publicanos y pecadores, siendo muy general realmente, pero ¿qué significa esto? Bien, el publicano era una persona sumamente despreciable en tiempos de Jesús porque eran aquellos judíos que ayudaban a los romanos para cobrar impuestos. Entonces, un publicano era una especie de traidor, era un agente sin moral, sin honor, era un hombre que había traicionado los ideales de la nación. Y el otro sector de pecadores es mucho más amplio porque no entendemos qué clase de pecadores. En algún momento Jesús incluso llega a decir que los publicanos y las prostitutas van delante de los fariseos en el reino de los cielos, y uno podría entender que quizá nuestro Señor Jesucristo pudiese haberse acompañado con estas personas, con una prostituta, a lo mejor con gente alcohólica, con personas que abiertamente habían sido capturadas en la infidelidad. Imagine usted, por ejemplo, un pastor que conviva con esta clase de personas. Es muy probable que para muchos sea esto un escándalo. Para esto mucho sea algo reprobable. ¿Cómo es posible que el pastor esté en compañía de prostitutas, de borrachos, de amigos de los vicios? No es una buena carta de presentación, ciertamente, pero nuestro Señor Jesucristo tenía una intención bastante importante. Por eso en los evangelios, cuando se nos describen a sus acompañantes como publicanos y pecadores, esto es de toda índole, esto es algo que a los sanos y a los buenos de su tiempo les ofende. Es posible, es muy probable que la crítica descanse en que incluso los escribas, los fariseos, los sacerdotes deseaban de alguna manera relacionarse con Jesús de forma más cercana. Es probable que ellos anhelen de alguna forma el que Él se lleve con ellos para así ellos mismos validarse. Esto también es algo muy interesante. Esto sucede, por ejemplo, hermanos, y perdonen, no quiero ofender a nadie, pero esto sucede a veces hasta con los partidos políticos. Los partidos políticos buscan a gente en el medio cultural, social, deportivo, artístico,
para de alguna manera valerse de su reputación, porque en muchas ocasiones no desean lanzar sus propios candidatos debido a que no tienen credibilidad ante la gente. Si mi partido no tiene credibilidad entre la gente, busco a un artista que sí la tiene, un actor de moda, el boxeador del momento, el deportista olímpico que ganó 3 o 4 medallas, aunque la gente no lo conozca realmente, pero tiene mayor credibilidad y así se avala mi partido. Más o menos era esto quizá la intención también de los fariseos. Aunque los fariseos gozaban de buena reputación entre la gente, no cabe duda que también eran considerados algo demasiado duros y estrictos, muy poco cercanos a la gente. La amistad de Jesús quizá les hubiese dado una validez, así también los sacerdotes, así también los saduceos. Pero nuestro Señor Jesucristo no convive mucho con ellos, aunque sí acepta, por ejemplo, en algunos momentos, ir y cenar o comer con algunos de los fariseos, pero tristemente ellos lo hacen con la intención también de criticarlos. Jesús dice, no son los sanos, sino los enfermos los que necesitan el médico. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así pues, las amistades de Jesús, aunque no eran valiosas para la gente, para el Señor sí lo eran. Y esto es muy importante, muy interesante, porque el Señor nunca desprecia a aquel que viene a Él humillado, a aquel pecador, aquel hombre o mujer, por más pervertido que sea, si tiene arrepentimiento genuino y si se acerca al Señor, el Señor lo acepta. Y eso es algo maravilloso. Pero vamos hacia otra de las críticas que la gente señalaba en nuestro Señor Jesucristo. Y esta tiene que ver directamente con la misma persona de nuestro Señor. ¿Por qué? Bien, la personalidad de nuestro Señor plantea muchísimas interrogantes. Solamente recapitulemos un poco hasta este momento lo que hemos visto de nuestro Señor. Es un hombre que viene de la nada, es decir, recuérdense lo que hemos enfatizado muchas veces. En Nazaret Jesús era conocido solo por ser hijo de María y de José. Se hace famoso como un predicador, se hace famoso como un taumaturgo, ya explicamos que esto significa un hombre que hace milagros. Entonces es lógico suponer que su persona despierta el interés de todos cuanto escuchan de él. La gente empieza a escuchar su nombre, empieza a hacerse ideas de quién es él, pero al mismo tiempo plantea muchas preguntas. Porque cuando una persona se hace famosa y empieza a hacer muchas cosas, uno empieza a preguntarse quién es él, cuál es su interés, cuál es su motivación, por qué hace esto. Y estas preguntas estaban también en la mente de las personas. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué decía lo que decía? ¿Con qué autoridad predicaba? ¿Con qué autoridad sanaba enfermos y perdonaba pecados? Jesús no es una persona que esté pasando desapercibida en su momento. Y esta es la razón por la cual algunas personas incluso llegan a negar la existencia de Jesús porque no se escribe mucho de Jesús. Pero también tenemos que acotar que hay historiadores que sí lo llegan a mencionar, aunque de pasada, pero lo hacen, resaltando que la persona de Jesús fue tan interesante que mucha gente empezó a reaccionar y se empezaron a preguntar, ¿quién era él? ¿Qué es lo que venía a hacer realmente? Hay incluso en algunos momentos algunas dudas de si él es el Mesías, él será el Hijo de Dios, él será el Cristo al que tanto habíamos esperado. Y durante mucho tiempo estas preguntas van a permanecer. Simplemente al leer el Evangelio de Juan uno se da cuenta que los judíos tienen constantemente estas preguntas. Así pues, las personas se maravillaban de nuestro Señor Jesucristo. Las personas se maravillaban de sus actos, de sus dichos, y como dijimos hace un momento, sus actos o Jesús mismo no podía pasar desapercibido. Hay muchos textos bíblicos, pero quiero resaltar dos muy interesantes y que meditemos un poquito en la reacción que la gente tenía. Vamos a analizar primero este texto que escribe Juan, capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado?
No porque Jesús no estudiase, atención, sino porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era bastante común que los escribas, que algunas personas como los fariseos tuviesen sus escuelas, no como las conocemos ahora, tipo aulas en donde la gente se reúne, sino escuela significaba más bien el que un maestro tuviese su grupo de discípulos. Y Jesús obviamente no resaltaba entre ninguno de estos maestros ni escuelas. Jesús había salido, como hemos dicho muchas veces, casi de la nada. Y por eso la sorpresa, ¿de dónde sabe él tantas cosas? ¿Quién es su maestro? ¿Quién es la persona que le enseñó? Y a esto se refiere el dicho de Juan cuando dice, ¿cómo sabe tantas cosas sin haber estudiado, sin haber seguido a un maestro? Ahora, vamos al Evangelio de Marcos, que dice algo similar. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y sucede algo muy particular en nuestro Señor Jesucristo y en muchas personas cuando no son comprendidas. Cuando nosotros no comprendemos a alguien, lo más usual es juzgarle y criticarle por ser diferente, por ser raro, por ser extraño. La gente duda incluso de si Jesús es un profeta, ¿no? Si es el hombre de Dios. Dudan, por supuesto, de que Él es el Hijo de Dios, lo critican, lo juzgan por todo lo que hace, por todo lo que diga. Y usted se va a dar cuenta en los evangelios que hay incluso una especie de comitiva que lo va acompañando. Son estas personas que lo siguen a todos lados para tratar de captarlo, de capturarlo en alguna trampa, tratar de ponerle algunas trampas, tratar de capturarlo en alguna contradicción, en algo que él haga, incluso llegan a tentarle en algunos momentos. Recuérdese que cuando él está en Jerusalén le hacen algunas preguntas capciosas, pero estas preguntas se las hacen todo el tiempo. Algunas como por ejemplo aquella en la que los saduceos hablaban de la resurrección y le preguntaban nuestro Señor, pues fíjate que hubo una mujer que se casó con un marido, con un hombre, se murió el marido, se casó con el hermano y así con 7 hermanos. Y al final, pues, ¿de quién va a ser esposa? Jesús responde con sabiduría diciendo que en el reino de los cielos no se casarán ni se darán en casamiento, pero la pregunta es interesante porque intentan capturarle en alguna contradicción. Así también cuando le preguntan sobre la moneda, ¿es lícito dar tributo o no? Cuando le preguntan, Señor, ¿quién es mi prójimo? Constantemente quieren capturar a nuestro Señor Jesucristo y la gente busca constantemente en nuestro Señor ocasión de tropiezo. Por eso Pedro nos advertía lo siguiente. Dice Pedro, capítulo primero, capítulo 2, perdón, primero de Pedro 2, 4 al 8, dice, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y Pedro nos dice muy claramente, hay gente que no entiende a Jesús, hay gente que no comprende a Jesús y porque no lo comprende lo critican. Y esto sucede aún hasta nuestros días. Hay gente que critica a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bastante interesante y chocante porque nuestro Señor jamás predicó de religión, jamás predicó de algo malo, jamás predicó de odio entre los hombres, jamás predicó ninguna de estas cosas, de matar al prójimo, de nada de esto. Y sin embargo hay gente que odia a Jesús hasta nuestros días porque no lo entiende. Y hay gente que se tropieza, como dice el apóstol Pedro, con él, que es la roca que desecharon los edificadores y que es la piedra del ángulo, pero muchos lo asumen como la piedra de tropiezo para sus propias vidas. Así que no nos sorprenda si nuestro Señor aún en nuestros días es incomprendido y también es criticado.
Lo importante, hermanos, es que estas críticas no detienen a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él sigue avanzando. Él sigue predicando el Evangelio y Él viene a cumplir la misión que Dios le ha encomendado. ¿Qué le parece? Vamos a las conclusiones, hermanos, que son tres, como usualmente lo hacemos, tres conclusiones muy importantes de subrayar. Primero, muchos van a seguir criticando a nuestro Señor porque a su manera de ver no valora, no respeta las tradiciones, las costumbres e ideas religiosas, pero hay que recordar que nuestro Señor no vino a predicar religión. Él vino a predicar el Evangelio, el reino de Dios, que Él dijo constantemente, se ha acercado a vosotros. La segunda cosa es que la gente no acepta que Jesús se relacione con pecadores, no con los que todos toman como justos. Pero Jesús, recuérdese que también dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él busca a los enfermos, no los sanos. Y espera que, por supuesto, aquellos que el día de hoy somos sanos, sigamos así, pero que también no limitemos el acceso a la iglesia cuando viene un pecador arrepentido. Y número tres, recuérdese, amado hermano, que a pesar de las críticas del Señor, por lo que dice, por lo que hacen, y que no aceptan que Él es el Cristo, eso no significa que el Señor no sea precisamente esa roca fiel, esa roca que edifica nuestras vidas. Nosotros sí aceptamos a Jesús y le rendimos la gloria y la honra. Hermano, ¿cómo va con sus devocionales? Espero que siga edificándose, espero que siga siendo de bendición, espero que siga compartiendo. En esta semana, hermano, se determinó que usted tiene 2 semanas para predicarle el Evangelio a su amigo. 2 semanas. ¿Tiene el nombre ya de su amigo? Hay muy pocas personas que han compartido sus nombres de sus amigos con su servidor. Quisiera orar por ellos, quisiera que el Señor pueda proveerles. Y hermanos, si en algo más podemos ayudarle, por favor, no dude en contactarnos. Me complace mucho el que sigamos adelante y espero, hermanos, que estos estudios sean y sigan siendo de bendición. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.